Universidad Central del Ecuador. Resistencia de la madera al fuego. De acuerdo con lo indicado en la NEC SE Estructuras de madera, se deben tener en cuenta dos comportamientos. La reacción al fuego, que es la capacidad que favorece la propagación, donde decimos que la madera es combustible, y la resistencia al fuego, que es el límite de tiempo que puede conservar sus cualidades estructurales sin ningún problema. Por consiguiente, vamos a dividir su estudio en dos grupos, las de estructuras pesadas o de grandes dimensiones y las de estructuras ligeras. En las primeras tenemos una baja conductividad calorífica, por lo que se da una combustión lenta, en la cual se crea un tipo de capa oscura que se conoce como carbonización, la que impide la salida de gases y entrada de calor, y posee una despreciable dilatación térmica debido a sus dimensiones. Por otro lado, las estructuras ligeras, que tienden a un colapso rápido, por lo que nos vemos obligados a protegerlas con revestimientos. Se tienen en cuenta factores que influyen en la combustión de la madera. En general, se basan en parámetros propios de cada tipo existente, como son la especie, donde una madera frondosa, de poros dispersos, arderá más rápido que la de poros en anillos. La densidad, en donde el tiempo de ignición es proporcional a la densidad de esta. El contenido de humedad, que es el aspecto que determina cuánto tiempo se requerirá para llegar a la combustión. Y por último, el coeficiente de conductividad, donde, si la dirección de las llamas es perpendicular a las fibras, el coeficiente tiende a ser muy bajo. Para la determinación si la madera es útil o no en construcciones, de acuerdo a su resistencia al fuego, debemos primero ver ensayos donde hablaremos de las normas ASTM E8450T, factores de medición de resistencia E30, E60 y E90, y tendremos también resultados generales y una estructura real que cumplió con la normativa. Para el ensayo ASTM E8450T, o mejor conocido como túnel de fuego, se tiene una muestra de 20 pulgadas por 24 pies colocada en un túnel de ladrillo donde se expone la muestra a una llama en U durante aproximadamente 10 minutos. Los resultados que se obtienen son la propagación de las llamas en el material y la cantidad de humo resultante. Este es uno de los métodos de mayor confiabilidad. Los factores para medir la resistencia se basan en la norma UNE EN 13501-2, donde se clasifica por letras la resistencia de un material constructivo, teniendo las letras E, que significa integridad, EI, integridad más aislamiento, y EW, que es integridad con radiación térmica reducida. En la madera nos interesa conocer la integridad medida en un determinado tiempo, teniendo como ejemplo una medida de E90 significa que la madera puede cumplir sin problema su papel estructural durante aproximadamente 90 minutos. Los resultados generales que se han obtenido de los ensayos nos dan características de la madera donde la progresión de la combustión depende en gran medida de la cantidad de agua en el material y se tiene en modo de saturación el agua entre un 8 y un 13% en la madera. En un incendio lo primero que se pierde es humedad. Se concluyó también que se aumenta su modo de elasticidad a medida que se pierde humedad en una relación del 3 a 1%. Si se logra estabilizar en un 12%, su capacidad de carga puede aumentar en más del 30%. Alrededor de los 270 a 300 grados se empieza a carbonizar superficialmente esta capa, que actúa como una capa protectora que retarda su destrucción, lo cual permite mantener sus propiedades físicas y mecánicas por mayor tiempo que las estructuras de metal o cemento. La temperatura máxima sin que se inflame la madera es de 120 grados para tiempos prolongados. La velocidad de combustión de la madera se encuentra entre 0.5 a 1.2 milímetros por minuto. La resistencia mecánica disminuye de acuerdo con la destrucción progresiva. Gracias a esto se puede dimensionar con el coeficiente de incendio, pues al tener grandes piezas se genera una combustión lenta. Para el dimensionamiento se puede hacer crecer las caras del elemento a razón de 7 milímetros cada 10 minutos, teniendo en cuenta una velocidad de combustión de 0.7 milímetros por minuto. Así tenemos entonces una construcción que se conoce como el pabellón de la utopía, que fue usado en la Exposición Universal de 1998 en Lisboa, donde la estructura interna es completamente de madera y en un ensayo tuvo el comportamiento adecuado de acuerdo a las normas europeas, obteniendo un E90. Dentro de los tratamientos para aumentar la resistencia de la madera al fuego, se tienen productos químicos que mejoran su comportamiento ante el fuego. Los tratamientos pueden ser de profundidad o autoclave, tratamientos superficiales y pasivos u otros. Tratamiento en profundidad o autoclave.
Tenemos tres tipos de tratamientos que se diferencian de acuerdo al comportamiento según la aplicación. Esto se realiza con productos químicos que alteran las reacciones químicas frente al fuego. Tenemos así protectores ignífugos basados en sales simples que se usan idóneamente en interiores. Tenemos los que son basados en semicomplejos resistentes a la humedad, que se los suele usar en exteriores, y los basados en resinas poliméricas que adquieren resistencia al deslavado y se suelen usar tanto en interior como exterior. Para los tratamientos superficiales se usan pinturas o barnices que se aplican en la superficie de la pieza de madera. Estos actúan hinchándose por el calor o impidiendo que el oxígeno alcance la madera. Para los que tenemos pinturas intumescentes, donde con altas temperaturas sufren aumento de volumen, formando una capa aislante, y los no intumescentes, que generan solo una interfaz química aislante. Como tratamientos indirectos, tenemos que la madera se protege con elementos que tienen mejores prestaciones, quedando de esta manera oculta. Así, se tiene la utilización de tableros de placas de yeso, tableros de fibrocemento, tiras y planchas. Para la fabricación de tableros se incorporan adhesivos que se mezclan con las partículas de madera durante el proceso de fabricación. Y se habla también de protectores, que son planchas ignífugas o resistentes al fuego y se usan para proteger elementos combustibles en una estructura. Así llegamos a los resultados para entender si se puede usar a la madera o no de acuerdo a su resistencia al fuego. Como una conclusión, se obtuvo que en una prueba de fuego de una pared de esas dimensiones, revestidas con yeso, resistió 3 horas y 6 minutos. En cuanto a un comportamiento, la madera es un material combustible que presenta excelentes prestaciones y se convierte en un material apto para el empleo en estructuras, donde se asegura que la misma dará el tiempo suficiente en caso de evacuación por cualquier circunstancia. Comparando con los materiales comunes en construcción, la madera puede llegar a tener una mayor seguridad frente a otros materiales que pierden su estabilidad estructural cuando son sometidos a determinadas temperaturas, sabiendo que el hormigón o aceros tienden a deteriorarse y reducir significativamente sus propiedades en temperaturas de los 380 grados centígrados. Y como una reflexión final, para incentivar el uso de la madera, se tiene que el problema no es la combustibilidad de un elemento, sino el comportamiento de este en caso de un incendio. Gracias por su atención.